Sentar, hermano. Qué rápido se ha estado pasando el tiempo, pero no hay nada más hermoso que estar en la casa del Señor. Mira, mi hermano, en esta hora voy a tratar de explicarte un poquito cómo es que nace este pensamiento, esta palabra que Dios trae a mi vida. Es una fecha, hermano, que nunca debemos de olvidar. Es una entrada hermosa a Jerusalén. Es un lugar bello y maravilloso. Y antes de iniciar con el mensaje, es que ese ser bello llamaba la atención de multitudes. Es que ese ser especial no pasaba desapercibido. Es que ese ser único, donde quiera que llegaba, cambiaba las atmósferas. Es que ese ser hermoso, ese ser del cielo, ese ser extraordinario, ese ser que conoce al hombre interno y externo, ese ser maravilloso estaba llegando a su tiempo, a su hora, a su momento. Y cuando el Señor me decía que compartiera esto, sabes que me maravillé porque Dios me ha dado el honor de compartirlo. Casi no puedo recordar exactamente cuántos años me ha dado el privilegio de compartirlo en el domingo de Palmas. Y cuando el Señor me lo da, siempre que me lo da, y no importa cuántos años pasen, yo lo siento como que si es la primera vez que lo comparto. ¿Por qué? Porque me traslado a ese momento. Y dice que Él necesitaba entrar ahí. Él no veía muchas veces, hermano, cuando lo quisieron hacer rey, Él se iba, se salía, porque no había llegado el momento. Cuando Dios sabe que el momento llega, Él prepara la escena. Y cuando Dios me decía esto, me decía: mira, mija, no importa cuántos años pasen sobre ti, siempre que veas y siempre que compartas mi palabra, va a haber un cambio dentro de ti. Porque el tiempo, mi hermano, se ve en nuestros cuerpos, pero no en tu corazón. En tu corazón usted está como el día que lo recibió, cuando Él hizo su entrada triunfal en tu vida. Fue una entrada maravillosa. Y por eso el Señor me decía y me hacía recordar que Él bajó y le dijo a sus discípulos, a dos de sus discípulos. Lucas no lo dice, pero Mateo también te lo dice. Dos llevan la comisión y la orden. Vayan y tráiganme un pollino en el cual no ha montado nadie. No hay ningún hombre que lo ha subido. ¿Quién puede saber qué animal de sobre la tierra no ha sido tocado por mano humana más que su Creador? Dios sabe qué animal no ha tenido. Esos son animalitos de carga. Los burritos, mi hermano, son animalitos de carga. Ellos estaban al alcance aún del más pobre. Imaginé esa escena, que ese hogar fue escogido por el Dios del cielo. Burritos había muchos, pero este era un pollino que estaba al lado de su mamá. Allí estaba al lado. Pero este burrito, mi hermano, no había sido montado por nadie, ni aún por sus dueños. ¿Cuántas veces las personas que son granjeros, ganaderos, tienen sus animalitos y cuando ya están grandecitos le montan a un niño, le montan haciendo a ver cómo está o todo? Pero a nadie le había montado jamás. Jesús lo sabe. Jesús sabe que esa casa van a salir sus dueños a preguntarle: ¿por qué lo desatas? Jesús, que ve más allá de tu escena y de la mía, sabe las preguntas que nos harán en el momento que Él nos está pidiendo algo. Y Él les prepara a sus discípulos, a estos dos. La Biblia no me dice quiénes eran, pero yo pienso, mi hermano, que era Pedro y Juan. Uno atrevido, el otro bien recostado en su pecho. Cuando Dios le va a pedir a alguien algo, ¿sabes que no se lo va a pedir a cualquiera? Se lo va a pedir a aquel que pasa tiempo con Él, aquel que se deleita estando en su presencia. Jesús, mi hermano, me lo imagino con todos sus discípulos ahí, y les dice a dos de ellos: vayan y desatadlo y traédmelo, y si les preguntan, dile que el Señor lo necesita. Y cuando el Señor daba esto a mi vida, el Señor me decía: hija, yo quiero que tú medites esa casa. Nunca pensaron los dueños que Dios iba a necesitar el animalito que tenía en su corral.
Nunca pensaron que ese animalito iban a venir 2 de sus discípulos. Claro que ellos no pasaban desapercibidos, eran conocidos en Jerusalén. ¿Por qué? Porque el que andaba con el maestro era conocido, hermano. Cuando usted quiere conocer a alguien, usted conoce hasta el guardaespaldas que cuida a esa persona. Pero usted dice: yo lo conozco a fulano, a sultano. Yo estoy segura que usted y mi persona no conocemos a los que están al frente de la ciudad de Fontana. Pero la ciudad de Fontana tiene gente encargada, que es responsable de lo que pasa en esta ciudad. Pero los que están allegados a ellos sí saben con qué personas dirigirse. Usted y yo no sabemos, al menos que nos notifiquen. Pero Jesús no era un hombre que estaba oculto, era un hombre público, que las señales y los milagros identificaban que era el Hijo de Dios. Cosas que nunca habían sucedido estaban ocurriendo. Y antes de que él mandara a llamar ese burrito, ese pollino, tenía que ver la obediencia de sus discípulos. A los 2 que escogió: vayan y desátenlo y tráiganmelo. Y si les quieren evitar, díganle: el Señor lo necesita. Jesús ama la obediencia, pues Él es ejemplo de obediencia. Jesús enseñó a sus discípulos a obedecer al Padre antes que a los hombres. Jesús estaba probando la obediencia de ellos. Ellos llegaron a la casa porque Jesús les dijo dónde iba a estar esa casa. Si alguien le dijera a usted: Cristo va a venir en su vida en tal año, mire, mi hermano, mi hermana, Cristo vino en el momento más preciso, en el momento exacto de su vida. Él llegó y hizo un cambio y una transformación, y aún la continúa haciendo. Pero hubo un obediente que no cesó de hablarnos del evangelio. Hubo un discípulo obediente que no se dio por vencido y siempre te hablaba de Cristo. Y aunque lo rechazabas, volvía otra vez. Cristo te ama, Cristo te está esperando. Mira, ábrele tu corazón. Gloria a Dios por esos obedientes, que en medio de la dificultad y en medio de la prueba no se echan para atrás. Ellos luchan y se enfrentan cuando nosotros despreciábamos a Cristo. Porque no todos llegamos fácilmente. Unos llegamos ya bien forzados por las situaciones que vivíamos, por las situaciones que atravesábamos. Pero en esta casa, en este pueblo, mi hermano, Él todavía no está llegando allá. Manda a ellos que se lo traigan. Y cuando Jesús me enseñaba en su palabra, hermano, y me decía: hija, mis pies fueron los más cansados que existían en ese entonces. Nunca me cansé de hacer la obra de mi Padre. No andaban en carros, andaban caminando. Usted vino a la iglesia en su carro. Usted y mi persona llegamos aquí cómodamente a la casa del Señor. Pero el Señor no llegaba así. El Señor se levantaba desde las horas de la mañana, y se levantaba aún siendo muy oscuro, y se iba a orar, a buscar el rostro del Padre a los lugares desiertos. Y allí oraba y allí clamaba. Después empezaba su jornada con sus discípulos, entrenándolos, porque Él se iba a ir y ellos necesitaban el ejemplo. Es fácil hablar, es difícil enseñar, porque la enseñanza más efectiva es la de los frutos de la persona. Entonces, mi Cristo bello y hermoso, la Biblia no registra los nombres de los dueños de ese burrito, pero los dueños dijeron: ¿por qué lo desatas? Y eso me cautivaba, porque la Biblia reserva nombres que no aparecen en su escritura, pero hay otros nombres que sí aparecen en la escritura. Y cuando el Señor me daba esto, me enseñaba a mí, mi hermano, que Él, sabiendo que su hora estaba próxima, faltaban 5 días para su muerte, ahora le traen el burrito, y los discípulos saben que Él va a montarlo, porque la Biblia dice que allí no ha montado hombre, Él lo va a montar. Y los discípulos dicen: ahora ese burrito no trae una silla, no trae nada. Los que saben que es un burrito de carga, ¿verdad? Ahora ellos se quitan sus mantos, los 2 primeros discípulos que fueron por el burrito.
se quitan sus propios mantos y los tiran arriba del burrito. Porque ese burrito va con una misión específica. El rey de la creación, el dueño y señor, podría entrar como entran los reyes, con caballos, con carrozas, con un ejército. Entró humildemente, hermano. El creador de la naturaleza misma pidió prestado un burrito. Él podía tomar lo que él fuera porque todo es de él. Pero dijo: yo no voy a ir a agarrar algo sin permiso. Díganle que el Señor lo necesita. ¿Por qué el Señor habla de esa manera? Porque el Señor no quiere a ningún corazón forzado. Él le da la libertad que la persona decida abrir su corazón o cerrarlo. El dueño de nuestras vidas, el que nos formó, el que nos da el aliento, el que nos sustenta, no nos forza a servirle. Qué grandeza de nuestro Dios, qué soberanía tan grande de nuestro Padre Celestial. Entonces esos dos discípulos echaron sus mantos, lo traen al maestro. El maestro está esperando a cierta distancia y los demás discípulos se quitan sus mantos y lo avientan también. ¿Por qué? Porque se ama al maestro. Cuando tú amas a Cristo, tú vas a quitarte lo que te tengas que quitar para Él, porque Él es todo lo que tú necesitas. Él es todo lo que yo ocupo. Entonces ellos quitaron sus mantos, lo tiraron en el burrito. El burrito viene con su mamá, porque como era un burrito pequeño, ese burrito nunca había tenido a alguien que lo cargara. Y cuando un animalito nunca nadie lo ha cargado, hay animalitos que reparan, hay animalitos, pero este animalito estaba escogido desde el día que se engendró dentro de esa burra. Y yo digo: Padre, si ese pueblo supiera quién iba a montar, todos hubieran sacado sus burritos. Usa el mío, pero Cristo dijo: en tal casa, en tal lugar lo vas a hallar. También Cristo dijo: tal vida, tal año, tal casa, nació fulano, está ya drogándose, está ya queriéndose suicidar. Vas a ir a traérmelo para que yo lo haga libre para gloria de mi nombre. Así también Él mandó por nosotros. Habiendo tanta multitud, Él nos escogió a nosotros. No fuimos nosotros los que lo encontramos, Él nos encontró a nosotros. Él nos halló a nosotros. Por eso cuando el Señor me ilustraba esto, yo me trasladé y dije: ¿cómo sería esa mujer? Quizás eran sus únicos animalitos, porque Dios siempre te va a pedir lo único que tienes. Quizás no tenían más, y al ver que alguien se lo desata, corre. ¿Por qué lo desatas? El maestro lo necesita. ¿Y quién no conocía al maestro? Dime, acababa de resucitar a Lázaro. Lázaro muerto de 4 días, ahora estaba vivo y hablando con todos, platicando. ¿Cómo no se iba a extender la fama de Jesús? ¿Cómo la gente va a dudar que tú sirves a un Dios vivo cuando ya te mira con una vida transformada? ¿Cómo la gente va a decir que tú no tienes un Cristo de poder cuando ya no tomas, cuando ya no vas a los bailes, cuando ya no usas droga, cuando ya no maldices a tus hijos, sino que los bendices? Claro que la gente se va a dar cuenta que algo sucedió con usted, porque algo que lo ha cambiado y transformado. Entonces cuando el Señor me daba esto de esa manera, el Señor me decía: mira, mija, dejé que pusieran sus mantos y encima me subí y hice mi entrada triunfal a Jerusalén. Y las multitudes, porque la Biblia dice que multitudes lo seguían, multitudes que venían delante y multitudes que venían detrás. Las multitudes, mi hermano, yo miraba y decía: ¿qué tipo de multitudes, Jesús? ¿Qué tipo de gente te sigue? ¿Cuál es la multitud hoy en día? Porque también hoy en día multitudes los buscan, multitudes lo necesitamos, multitudes se acercan a Él, pero muchas multitudes no lo hacen de corazón. Y yo decía: Padre,
Allí estabas enseñándole a tus discípulos. Ya estabas por entrar a ese lugar. Los mantos, no solo lo de los burritos, eran los de sus discípulos, pero ahora la gente se los tira delante de él para que el burrito camine encima de sus mantos. Hermano que me escuchas, ¿por qué no le brindas a Dios tus talentos, tus dones, lo que Dios te ha dado para él? ¿Por qué los tienes tan guardados? Se van a acabar. El día que tú termines, esos ya nadie los podrá usar. Pero hoy que los tienes, ríndeselos a él. Ponlos a su disposición. Él es el dueño y Señor de todo. Pero Él no va a forzar a que uno los dé. Él quiere que salga del corazón. Y si no sale del corazón, Él no lo necesita. Porque Él vino a hacer una obra, y la obra del Señor era acabar la obra que el Señor le había dado. Quiero, mi hermano, que me acompañes al Evangelio de Mateo. Voy a tratar de mejor compartirte ciertas escrituras de allí, de la misma palabra, porque Dios es bueno. Y cuando Él nos alcanza con grandes, pero hermano, de verdad que grandes propósitos. Dios es bueno en gran manera. Yo no me cansaré de darle gracias al Señor. Primero, antes de ir a Mateo, quiero que vayas conmigo a Marcos. Perdón, antes de ir a Mateo, quiero que vayas conmigo a Marcos. Todo está casi parecido a la otra lectura, pero quiero que leamos del 8 para abajo, del 8 al 11. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo. ¿Cuáles eran las voces que daban, iglesia? Digan ustedes, ¿ya lo tienen? Marcos 11, 9, ¿qué dice? Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo. ¿Qué decían esas voces? El 10. Mira, y luego dice que ellos le dan voces, le gritan, le exaltan. Cuando el Señor, no te preocupes, hermano, no voy a tardar mucho. Lo exaltan, lo alaban, lo glorifican y le tiran sus mantos. Otros que no tenían mantos corrieron a cortar palmas, ramas de árboles, porque no hallaban cómo expresar. Viene un rey. Es que el que está entrando no es cualquier persona. Por eso cuando usted llega a una iglesia tiene que tener esa reverencia. No somos nosotros, es la presencia que mora en esta casa. Es el Espíritu que es dueño de este lugar. Es al que se le respeta y se le da reverencia. No somos nosotros, es el lugar en el que estamos. Entonces ellos, como no tenían mantos, imagínate, hermano. Aquí veo una hermana que trae su mantito, acá trae otra hermana que trae su mantito, otros traen su suéter. Se lo podríamos quitar y podríamos tenderlo, pero no toda la gente lo quería tender. ¿Sabe por qué? Porque no toda la gente creía en Él. No toda la gente lo amaba a Él. Y Él, que conoce los corazones, sabía quién lo amaba y quién no lo amaba. Y eso es lo maravilloso de la palabra, porque dice allí, mi hermano, que dice en el 11: y entrando Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Allá estaba Marta, María y Lázaro. De allí eran ellos. Jesús siempre va a ir a la casa donde lo reciben. Jesús siempre va a estar en el lugar donde le abren las puertas. Jesús siempre va a estar en ese lugar donde esa casa se dedica para Él. Y siempre cuando alguien tiene a alguien de estima, de cariño, de amor, ese alguien dice: ¿sabes qué? Si me agarra la noche, yo voy a la casa de fulano, de Carmela, de Carlos, de Juan, del que sea, porque allí hay confianza de que te van a recibir. Porque Cristo sabe qué vida lo necesita y qué corazón está hambriento y sediento de Él. Cristo lo sabe. Cristo no se podía quedar allí en Jerusalén. Ya es sus últimos días ahí, hermano. 5 días. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo si nos dijera el Señor: te quedan 5 días de vida? ¿Qué va a hacer usted? 5 días de vida.
Él dice que su alma se turbó dentro de él. Pero ¿qué diré, Padre, si para esta hora he venido? Jesús diciendo, para este momento fui enviado a esta tierra. Me espera la cruz. Él sabía de qué muerte iba a morir. Pero me encanta porque la entrada triunfal es profecía. Jesús no vino a quebrantar, vino a obedecer la palabra, a cumplir la palabra de lo que de él se había profetizado. Oh, y sabes que de lo que se ha profetizado es que usted y mi persona estemos en el reino de él. Sabe que usted lo tiene como Señor y Salvador no por casualidad, sino porque allá en los cielos ya está el nombre tuyo escrito en un libro de vida. ¿Sabes que ya tu nombre está escrito en ese libro? Y que no hay nombre en la tierra que lo pueda ir a borrar allá arriba, porque el que lo escribió con su propia sangre. Y es primicia de entre los muertos. En otras palabras, le dice a la muerte: ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu fuerza y tu poder? No pudiste conmigo, no podrás con ellos. Por eso nosotros debemos de rendir lo que tenemos a sus pies. Por eso no podemos decir: yo no uso esto. Esto que tenga usted y mi persona, lo poquito que usted piensa que no es utilidad para Dios, quiero decirle en este día que Dios quiere eso poquito que usted tiene para hacer grandes cosas en el poder de su nombre, para glorificarse Él a través de lo que usted va a hacer con eso poquito que usted tiene. Por eso el Señor no mandó traer un caballo de pura sangre, una carroza. Fue por un burrito, un pollino que venía todavía acompañado de la burrita, la mamá. Y Jesús, mi hermano, es que cuando yo estaba mirando esto, dije: Padre, mi mente no capta. Es que tú agarras lo que nosotros ni siquiera nos imaginamos y nos estás mirando cómo nos conducimos, cómo actuamos en la iglesia, cómo actuamos en el trabajo, cómo nos comportamos en las escuelas. Él nos está mirando. Ahora, mi hermano, quiero que ahora sí vayamos a Mateo. Cuando me pongo a pensar en todas estas cosas que nuestro Padre hace, solamente me alegro, hermano, de que Dios haga tanto por nosotros. En Mateo 19, mi hermano. No, perdón, 21. En Mateo 21 está la misma historia, pero yo me quiero enfocar en el libro de Mateo 21:4. Todo esto aconteció para que se cumpliese ¿qué cosa, iglesia? ¿Qué dijo el profeta? Mira, el profeta habló: Él va a venir a ti, hija de Sión. ¿Cuántos cantamos? Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son tus maravillas. ¿Sí o no, hermanos? Cantamos moradora de Sión, pero aquí dice moradora de Sión: viene a ti tu rey. Mira, viene a ti tu rey, y va a venir ¿cómo? Manso, sentado en ¿qué? Hijo de animal de carga. Mira, va a venir en un animalito de carga. Y dice el 6: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y le trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó encima. ¿Y qué pasó con la multitud? El que sigue, ¿y la gente? ¿Qué hacía la gente? Ok. Mira, hermano, hasta allí vamos bien, pero de Mateo hay algo en el 10 y el 11 que tal vez mucha gente dice: ¿por qué vas a la iglesia, religioso? ¿Por qué te alistas para ir cada domingo a la iglesia? Porque para muchos esto no tiene sentido, pero para aquel que tiene a Cristo en su corazón y que lo ama y lo desea, dice: estos solo son preparativos de lo que yo iré a hacer en la eternidad.
¿Qué vamos a hacer en la eternidad? Adorar al que vive por los siglos de los siglos. Allá no vas a tener esposo, no voy a tener esposa, no vamos a tener hijos, no vamos a tener nietos, no vamos a tener nada. Solamente vamos a estar para la alabanza del Rey. Entonces, hermano, hermana, ¿por qué? ¿Por qué esas multitudes unos sí alaban y otros no? Aquí me enseña. En el capítulo 10, en el versículo 10 del 21, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad, ¿qué hizo? Diciendo, ¿qué decía la ciudad? Y el 11, y la gente decía, ¿cómo es posible que no lo conozcan? ¿Cómo es posible que no lo conozcan? Si lo conocía mucha gente, pero mucha gente aún no quería reconocer que era el Hijo de Dios. Así también muchas veces la gente no quiere a Cristo hoy en día, pero lo va a necesitar el día que parta de este mundo. Cuando ya el cuerpo desprenda el alma, va a anhelar que esté allí el Hijo de Dios viviente, porque Él mandará a sus ángeles por nosotros. Es que cuando leía esto, mi hermano, por eso le digo y trato de expresar lo más que pueda lo que el Señor me ministraba a mí. El Señor me decía, hija, si tú supieras que lo más importante de tu vida y de tu existencia es que me alabes, es que me sirvas, es que te enamores de mí. Eso es lo más importante de tu esencia. Si tú dejas eso, mi hermano, lo has perdido todo. Si tú dejas de amar a tu Señor, ya no tienes sabor. ¿Sabes? Cuando el Señor me daba estos, yo no sé, tal vez mi lenguaje algunos me lo entienden, otros no. ¿Cuántos recuerdan cuando eran niños? Tal vez no todos. A uno le daban unas cañitas de dulce, chiquitas, que cortaban en puros pedacitos. Son cañas que son de la mata de maíz o de las cañas de dulce, dependiendo de lo que lo hagan. Y la cortaban en cachitos pequeñitos y le ponían su sal, su limón, a veces su salsita, y se lo daban a uno de niño. Estoy hablando pobremente. No había como darle a los hijos algo, y utilizaban lo que la tierra les producía para mantener a sus hijos con algo ahí. Imagínate que eso lo masticas, y cuando lo masticabas tirabas el gabazo, ya no servía. Así también en la vida de un hombre, cuando deja de adorar a Dios, después de haber conocido al Dios que lo ama y lo necesita. Si usted y mi persona dejamos de adorar a Dios, nos volvemos gabazo, no servimos para nada. El que está sin Cristo tiene aún esperanza, porque aún no ha venido el Señor a su vida. Pero nosotros que ya lo conocimos, y volvernos atrás a la vieja manera de vivir, perdemos el sabor que necesitamos tener. Es que cuando usted le dice al Rey de Gloria, de poder, mira, Señor, yo te he fallado, yo no he hecho tu voluntad, pero estoy aquí. Dime en qué me necesitas, qué quieres que yo haga, Señor, en qué me ocupas, Señor. Yo estoy para tu servicio, Señor. Pon en el corazón de quien tú quieras poner algo que yo pueda hacer. A veces no es específicamente en la iglesia, a veces es en tu trabajo donde Dios te necesita, donde Dios va a usar tus labios para hablar de Cristo a un alma que no lo tiene. Es en tu escuela tal vez donde los estudiantes dicen que tiene ella, porque a ella no le afecta lo que está pasando. ¿Sabes por qué? Porque cuando Cristo llena una vida no hace falta nada. Cuando Cristo toca tu corazón, mi hermano, te vuelves el más hermoso que existe, porque dentro de tu ser ocurre una fuente de agua viva. Y cuando esa fuente empieza a producir, en tus labios se empieza a ver agradecimiento, exaltación, glorificar, honrar al que te ha hecho libre, alabar y bendecir al que todo lo ha creado. Y es algo que nadie puede callarlo. ¿Sabes por qué? Porque lo amas. Pero cuando eso empieza a enfriarse, cuando Dios me daba esto, me enfocaba, toda la ciudad se conmovió. A Jesús no lo asombra que la gente se conmueva o se emocione. Eso no hace un cambio. El Señor quiere que sepan quién es Él. Dice que la gente le decía a los otros, ¿quién es Él? Y otra gente decía, es Jesús. Es Jesús, el profeta. Fíjate, le decían el profeta
de Nazaret de Galilea. La gente sabe quién es Cristo. La gente sabe que hay uno que murió en una cruz, pero no lo quiere servir. Saben de él, saben que es verdad, saben que la iglesia cristiana o la que sea en estas fechas se reúnen en las congregaciones. Saben que la gente busca en estas fechas el rostro del Señor, pero hay gente que no lo quiere a él, nomás quiere seguir con la gente, la secuencia de las grandes multitudes. Pasando estas fechas se va a volver a alejar de Dios y ya no lo van a conocer ni lo van a honrar. Pero Jesús siempre está con los que lo honran, con los que lo buscan, con los que lo necesitan, con los que le claman, con los que Él le tiene en su mano. Mi hermano, usted está en las manos de Él y nadie lo va a arrebatar de esas manos. Por eso cuando el Señor me daba esto, mi hermano, quiero avanzar, hermano, pero vámonos a San Juan. Me encanta el libro de San Juan porque San Juan habla tan cortito, mi hermano, y no se expande tanto. El evangelio de San Juan, él no se expande tanto, mi hermano. En el capítulo 10, estoy en otro. En el capítulo 12, ¿es 12? Déjeme ver. Sí, en el capítulo 12 del libro de San Juan, 12:12. En el evangelio de San Juan 12:12 habla lo mismo. Usted y mi persona tomaríamos más tiempo leyéndolo, y sé que lo hacemos a leerlo, pero en el capítulo 16 para abajo, porque el otro también dice: no temas, hija de Sión, no temas, hija de Sión. En el 15: he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús se fue glorificado, entonces ¿qué pasó con ellos, hermano? Y daban testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó ¿a quién? Y le resucitó. ¿De dónde? Por lo cual también habían venido a la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho ¿qué? Pero mírenlo el 19. ¿Por qué les preocupaba tanto a los fariseos? Porque ellos odiaban a Jesús, hermano. Dirá: pero Jesús alcanzó a algunos de ellos. Sí, mi hermano, pero el que usted venga a una iglesia no te hace ser salvo. El que estés con un hermano, una hermana, de compañero de trabajo, no te hace ser salvo. Tiene que ser una decisión personal. Tiene que ser algo que usted desee de corazón conocerlo. Tal vez usted, mi persona, no conozcamos al Señor como deberíamos de conocerlo, pero le animo a que no se dé por vencido. El Espíritu Santo nos lo está revelando cada día, y aún nos va a revelar cosas más grandes de las que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Dice que sus discípulos no entendían. Los fariseos, mi hermano, decían: ¿no ves que se va la multitud con él? O sea, el celo, el coraje. ¿Por qué? Porque Jesús no es religión. Ay, hermano, Jesús no es religión. Jesús es relación. Jesús no es religión. Si usted quiere tenerlo como una religión, usted va a seguir muerto igual, porque solamente la relación cambia una vida. Solamente una relación con Cristo transforma a un muerto. Es que a mí me maravilla cómo Dios tuvo misericordia de mi alma. Es que si yo pudiera, hermano, regresar el tiempo atrás, no hubiera hecho tantas cosas que yo hice. Pero a hoy que le conozco, me doy cuenta que esas cosas me dejaron cicatrices en mi vida, para que yo no olvide el amor tan grande que Él tiene. Que Él viene a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no sirve, y ahí es donde Él se glorifica. Porque el que mucho se le perdona, mucho ama, mi hermano. Es que si a usted se le ha perdonado muchos pecados, usted no se va a querer soltar de Él, porque Él es el único que te amó. Así como estábamos, así llenos de tanta porquería y media, Él nos amó.
Él se detuvo por nosotros. Él bajó de su reino a ocupar el lugar tuyo. Era la cruz, y el lugar mío era la cruz, no la de Él. A Él lo desfiguraron, a Él lo humillaron, a Él le dijeron hasta lo que no, y nada lo detuvo, porque te miraba en sus planes. Tal vez el pastor ni se acuerde de tu cumpleaños, pero el que te dio la vida sí se acuerda de tu cumpleaños. Él sabe cuándo será el último cumpleaños en esta tierra y cuál será el primero en su reino. Él lo sabe. Entonces, cuando yo miro esto, digo, ¿por qué ellos se enojaban? ¿Por qué ellos ni aún en el último momento querían dejar en paz a Jesús? ¿Por qué se enfurecían contra Él? Porque Satanás los utilizaba. Siempre hay gente que sigue lo que escucha, no lo que él experimenta. Hay gente que se basa en las opiniones de los demás y no en las experiencias personales. Y cuando Cristo llega a una vida, Él no quiere que te bases solo por lo que oyes, que tengas tus propias experiencias, que veas cómo Él responde cuando tú estás en angustia, que veamos cómo Él te transforma en ese varón de guerra. Ay, Dios mío, creo que apenas voy a entrar a mis apuntes. Es que Dios es tan hermoso. Dice que en la entrada a Jerusalén le dice: oh moradora de Sión. ¿Verdad que lo leímos? Y lo habla en el Antiguo Testamento, Zacarías 9:9, en el libro de Zacarías. Y yo cuando lo miré dije: Señor, tu palabra. Es que la palabra del Señor, Zacarías 9:9. Mira lo que tiene que hacer la moradora de Sión, la hija de Sión. Mira lo que tiene que hacer. Zacarías 9:9. ¿Qué dice, iglesia? Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. ¿Por qué? Ok, Él no llegó. Ay, ya mira, ya llegué, ya aparecí. Él fue avisado desde con tiempo. Y Él dice: moradora de Sión, gózate y alégrate. El Señor nos redimió, nos alcanzó, nos rescató, no para estar en una iglesia callada, como que no pasa nada. Nosotros, gloria a Dios por este lugar, ¿sí o no? Gloria a Dios por esta casa, ¿sí o no? Gloria a Dios por el grupo de alabanza de este lugar, ¿sí o no? Gloria a Dios por el altar que tenemos para alabar y bendecir el nombre del Señor, ¿sí o no? Entonces nadie le puede detener a usted un gloria a Dios, un aleluya. A mí me encanta que un hermano me dice: ¿dónde están los aleluyas? Y siempre que ve, ¿dónde están los aleluyas? Y me encantaría que varios que lo oyeran decían: amén, aquí estamos. Pero no, él dice y nomás le contesta a la que le pregunta. Y yo me quedo: ¿y dónde están los otros aleluyas? Óigame, ¿dónde están los redimidos? ¿Dónde están los redimidos? Voltea a ver si el de al lado también es redimido, y si no, dile: hoy puede ser redimido. Es que hoy es el día de salvación. ¿Dónde están los que se dicen aleluyas? ¿Y sabe por qué nos decimos aleluyas? Porque le damos gloria al que vive y reina para siempre. ¿A cuál no soportaba usted antes de ser un aleluya? ¿No era un aleluya al que no aguantabas? Yo no soportaba los aleluyas. Yo tenía una amiga en mi escuela y me caía mal, porque cada rato decía aleluya. Yo, ¿y esta qué está hablando? Pero nunca pensé que Dios me iba a traer a su obra. Y no solamente iba a gritar ¿dónde están los aleluyas?, sino que yo iba a hacer otra aleluya igual que ella. ¿Sabes por qué? Porque el que tiene a Cristo quisiera que todo mundo lo tuviera a Él. Es que si tan solo supieran que Él cambia tu vida completa, vendrías corriendo a sus pies. Oh, es que vendríamos corriendo a sus pies, porque Él es el único que lo cambia todo completo. Cuando el Señor le dice: moradora de Sión, alégrate, hija de Sión. Nada más te voy a dar las escrituras. Tal vez no sé si alcanzas a ir, pero vamos a los mismos. En Mateo 21:5 dice: decid, aquí da una orden. Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Pero dice: decid a la hija de Sión. Decid a la hija de Sión. En Juan 12:15 dice: no temas, hija de Sión.
No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene. A una le dice, decirle a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. En la otra dice, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene. Cuando Dios me daba estas cosas, me decía, mija, tú sabes que mi rey no viene. Sí, amén. Él resucitó, está a la diestra de Dios Padre y va a venir por los suyos. Va a venir, no nos va a caer de sorpresa. Él va a venir. Pero ¿cómo si hoy me duermo? Hoy soy indiferente a su presencia. Hoy no me interesan las cosas de Dios. Hoy le doy más calidad al mundo y sus placeres. ¿Él acaso vendrá por mí? ¿Verdad que es una pregunta personal? Nadie puede responder por otro, porque puede ser que lo que miren nuestros ojos no es realmente lo que esa vida está necesitando. Hay veces que los ojos indican, esa persona está tan entregada y consagrada, y Dios dice, no, ese es un religioso disfrazado. Pero aquel que se golpea el pecho, que no tiene ni siquiera ni cómo levantar o cómo acercarse a una congregación, tiene el alma quebrantada siempre delante de mí. Es que Dios es bueno, hermano. Es que Dios es hermoso. A mí como me encantaría, pero ya voy a terminar, que esto tuviera una jeringa y aventarle chorros de agua para allá. Es que me encantaría. Pero eso es despertar en lo secular. Pero en lo espiritual no es agua terrenal. Puedes estar bien despierto en lo secular, pero en lo espiritual bien dormido. Y puedes estar bien dormido en lo secular, pero en lo espiritual bien alerta. Y esto me ministraba el Señor. El Señor me decía, si tú dejas apagar la llama de tu corazón. Cuando yo entré a Jerusalén, no solo quería los mantos, quería el corazón de ese pueblo, que me reconociera, que si tan solo se hubiese dado cuenta el día que estaba experimentando, un día profetizado, un día, mi hermano, que ya no lo iban a volver a ver. Al que siempre rehusó que lo adoraran, hoy dejó que lo exaltaran. Hoy recibió la adoración de grandes, pequeños, niños de todas edades. Y no entró en caballo de carreras, porque los caballos de carreras van muy rápido y los de lento caminar no lo hubieran alcanzado. No entró con lujos, porque el pobre no se atreve a acercarse a aquel que está con lujos. Siempre se siente menos. Él entró manso y humilde. Hermano, él no tenía nada por dárnoslo todo a nosotros, para que nosotros todavía estemos como ahí todos amargados sin querer adorar. Pero gloria a Dios que no en este lugar. Estoy hablando de los de allá, porque en este lugar no, en este lugar sí se le alaba a Dios. Aquí sí se le exalta a Dios. Aquí en esta iglesia sí se le honra a Dios. Aquí en este lugar sí sabe que Dios es accesible. ¿Por qué Dios es tan accesible? Porque nos dio a su Hijo amado, el cual fue hecho a imagen y semejanza de nosotros como humanos. Él no hay nada que Él no conozca de tus debilidades y la mía. Ahora, ¿Él es accesible? Sí. ¿A todos? Entonces, ¿por qué no todos se acercaban? Porque es lo mismo que hoy en día pasa. La invitación está para todos, pero tristemente, ¿sabe cuándo es cuando se le busca? Cuando hay una situación difícil que nadie más te la puede resolver. Es cuando uno dice, solo Dios puede ayudarme. Pero cuando todo está tranquilo y está bien, Él no está en tus planes. Él no está en tu agenda. Pero Jesús sabe quién sí lo ama, mi hermana. Y en esas casas, aunque a veces les digan, no, que muy cristiano y no tienen ni para los frijoles, esa casa, mi hermano, se miran uno al otro y dicen, ¿sabes qué? Tal vez hoy nos toque ayuno, pero Él es el dueño de mi casa. Y mi casa, mientras Él la mantenga, esta casa no se derrumba. ¿Sabes que hay mujeres que le han creído a Dios y tienen unos esposos que las maltratan, que las abusan, que las desprecian, que las engañan, mas sin embargo le siguen creyendo que Dios se va a glorificar en sus casas? Porque le abrieron la puerta de sus hogares. Y aunque todo el mundo les diga no vale la pena, esa persona dice, Él es el dueño de esta casa.
Él es el dueño de estos hijos. Él es el dueño de mi casa y mis promesas vienen de parte de Él. Entonces cuando Dios daba esta palabra, ya casi termino, no se preocupe, me faltan 3 horas. Cuando Dios me daba esto, me decía: hija, yo quiero que tú recuerdes algo, que a mí me encanta que la gente siga mis órdenes. Mis 2 hombres que yo envié, que no di nombre, porque la Biblia no dio nombre. ¿O usted leyó algún nombre? ¿Verdad que dice que envió 2 de sus discípulos? Que ellos fueron, se levantaron y fueron. Y cuando Dios me dijo esto, me hizo 3 preguntas, tal vez 4, ahorita que te las diga. Mira, la primera pregunta que me hizo a mi vida: ¿qué es lo que yo te mandé a hacer? ¿Qué es lo que yo te mandé a hacer? Yo dije: ok, Señor, allí en la escritura tú le mandaste a sus discípulos ir y traer el pollino. No. ¿Qué te mandé yo a ti, María, que tú hicieras? Entonces me detuve y dije: wow, Padre, es que es verdad, tú me alcanzaste, sí, pero ¿qué te mandé a hacer? Yo le mando a hacer cosas a mis hijos, y mis hijos a veces le mandan decir al otro: ve y tú haz esto, cuando yo no lo mandé a él a hacer eso, te lo mandé a ti. Y el Señor me trasladó a la escritura, cuando el Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: sí, Señor, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Pero me encantó cuando dijo que el Señor le dijo: Pedro, sígueme. Y Pedro lo siguió. Y Pedro volteó y miró que el que lo amaba, porque Juan emite su nombre en el Evangelio de San Juan. Juan no dice que era él. El discípulo que lo amaba lo seguía. Y Pedro le dice: ¿qué de este? Eran sus discípulos. Ahora imagínate, ¿por qué nosotros en la iglesia no nos estamos criticando el uno al otro? Ay, el pastor, ¿por qué me mandó a mí? Mire, el hermano allá nomás taparon la puerta, que le diga a él. Eran los discípulos de Jesús. Y ya Jesús había resucitado, ya había vencido a la muerte. Y todavía Pedro le dice: ¿y qué de este? Y el Señor me ministró con esta escritura, cuando Él me dijo: ¿qué es lo que te mandé hacer, María? Y yo dije: Padre, tengo una responsabilidad bien grande en mis hombros. Ser esposa de un siervo, tener 3 hombres en mi hogar, ser la única mujer en esa casa, que tengo que doblar rodillas y clamar al trono de la gracia. Tengo que interceder por este pueblo, mi hermano. Tengo que estar velando y orando para que el Señor nos guarde a todos para el día de su venida, y que yo no quede descalificada. Porque a veces nos preocupamos tanto por los demás que te olvidas de tu propia relación con Dios. Y el Señor me decía: ¿qué te mandé a hacer? Yo dije: que predicara tu palabra. Me la diste desde que yo empecé en el camino del Señor. Tenía 16 años cuando compartí el primer mensaje, y lo compartí temblando y llorando, con mis ojos cerrados en un servicio de jóvenes, y no hallaba qué compartir porque no conocía las escrituras, y yo quería hablar de Cristo porque su amor me quemaba mi corazón, pero el conocimiento no lo tenía, mi hermano. Porque el conocimiento no te cae de la noche a la mañana, tienes que dedicarle tiempo a las escrituras. Pero yo no podía compartir, y lo único que recuerdo fue que me agarré a llorar y a hablar de quién me había libertado y de dónde me había sacado el Señor. Y cuando abrí mis ojos, muchos jóvenes estaban llorando. Ese fue el primer mensaje. Cuando venimos al conocimiento de las cosas de Dios un poquito más adelante, el siervo se me acerca y me dice: ¿me vas a ayudar a predicar? Estábamos en la iglesia, la pequeñita donde rentábamos, y él me dijo: me vas a empezar a ayudar a predicar. Y yo ya había predicado en las iglesias donde estaba, pero de vez en cuando. Y cuando usted predica de vez en cuando, usted no se mete con Dios, porque usted se mete cuando sabe que le toca predicar, porque usted sabe que ese terreno no es tuyo ni es mío, que ese terreno tiene un dueño. Entonces sí nos acordamos que hay escrituras. Entonces sí vamos a dagar acá y a escarbar acá, porque sabemos que nos toca estar parados de frente de un pueblo y que no les podemos dar: ahí se va, porque esto es vida o es muerte. Una palabra no respaldada con la palabra del Señor, mi hermano, esa palabra se la puede llevar un corazón de aquí y nunca más querer saber nada de Dios, porque hubo cuidado y delicadeza en lo que se predicó en un altar.
Por eso mucha gente hoy en día no quiere servir al Señor, y no lo quiere servir por gente que habló a la ligera de las cosas de la vida. Y Dios enseñó a sus discípulos. Entonces cuando el Señor me daba esto y me decía: tú tienes que predicar, y vas a predicar al lado de mis siervos, como tú te sientas, como tú pienses que estás, siempre vas a venir a la fuente que te va a llenar para darlo. Yo les dije un día a ustedes, iglesia, que cada mensaje que Dios me diera era por causa de ustedes, porque Dios los ama mucho. Y sabes que es más hermoso cuando uno predica, saber que esa gente que lo escucha lo valora. ¿Cómo lo valora? Poniéndolo por obra. Cuando yo le digo: enamórese de Cristo, es porque no hay otro amor como Él. Cuando yo le diga: aparte su tiempo para Dios, es porque el beneficio es para usted. Cuando yo le digo: miren, rechaza las invitaciones, pero cela el tiempo de Dios, es porque usted va a ser beneficiado con ello, y los frutos se van a indicar. Cuando mi Señor me decía, la primera pregunta era esa. La segunda pregunta: ¿quiénes se han levantado a obedecer el mandato que les di? ¿Quiénes se han levantado a obedecer el mandato que yo les di? Y yo dije: Padre, muchos ya están trabajando en tu obra. No lo sabemos, Señor, pero ya están trabajando en tu viña. Y la otra pregunta que el Señor me hacía es: ¿dónde aparecerán las cosas que tú necesitas cuando tú te hayas levantado? Y yo me detuve en esa pregunta. Yo dije: yo haré lo que tú me dices que haga, y las cosas me van a aparecer en el camino de la obediencia que Él me dijo que yo hiciera. Hay gente que quiere el respaldo de Dios haciendo algo que Dios no le pidió que hiciera, pero quiere el respaldo de Dios, y Dios no va a respaldar eso. Dios va a respaldar lo que Él te pide que tú hagas. Y cuando usted lo hace, mire mi hermano, las cosas van apareciendo en el camino. Ahí van saliendo. Estos dos discípulos fueron y se levantaron a la orden de su Señor, y fueron directamente a la casa, como le había dicho al Señor. Ahora, cuando Cristo te pide algo, Él te va a preparar el escenario completo. Pero el Señor sabe que en ese escenario completo va a haber criticones, va a haber gente que te va a querer desanimar, va a haber gente que te va a entretener, porque también hay muchos que entretienen nada más para que usted no continúe haciendo lo que tienes que hacer. Pero cuando Dios te da una orden, usted tiene que cerrar sus ojos, cerrar sus oídos, y no tenerle tiempo a nadie, y ir a la comisión que Dios le delegó. Cuando usted acabe lo que Dios le ha dicho, entonces sí, deténgase, platique y glorifique a Dios por las maravillas que ha hecho. Pero mientras no obedezcamos lo que Él nos ha pedido, hermano, el enemigo está agarrando terreno en ese lugar. Y yo sé que Casa Nisi se prepara, y Dios la está preparando para algo glorioso. Y no que va a pasar, ya está pasando. ¿Se gozó con el canto del viernes? Es el inicio de las cosas de Nisi. Pero qué bonito. Pero un día mi carro va a estar tocando el CD de ellos. Un día yo voy a estar oyendo alabanzas del puro grupo Nisi. Ay, gloria a Dios, Señor, porque nomás yo te creo, Padre. Gloria a Dios, Señor, porque nomás yo te creo. ¿Cuántos amenes subieron? Sí, pastor, amén. No, pero es que miran acá, y qué hermosa alabanza, sí. Pero no solamente es la hermosa alabanza aquí, es que esa alabanza llegue a los vehículos, que el que estés manejando, el de al lado, esté oyendo tu alabanza. Que cuando estés manejando, el de al lado esté escuchando esa alabanza que sale de tu vehículo. Porque qué feo, qué triste es que se detenga un carro. Es el hermano, bájale el radio. Porque la música que traía no era la de Cristo, y no pensaba que era el hermano el del carro. Cuando usted sabe qué vehículo maneja, usted conoce los carritos del estacionamiento. Pero cuando Dios te bendice con un carro que los hermanos no te lo conocen, y te lo topas en la autopista, que el volumen, alta velocidad, y ay, que acabó, ¿quién me va a topar aquí en la autopista? Y se detiene el tráfico, y usted con aquel ruidazo, y se para, y es el pastor en el siguiente carro. Santo.
Y ya lo escuchó y usted hasta los colores se le van y se le vienen. Dios le bendiga, pastor. Y el del carro de al lado, hipócrita, mira, ahí es su pastor. Porque, hermano, Dios nos ve. Entonces, cuando el Señor me ponía eso, me decía: hija, recuérdate algo, nunca lo olvides. Si tú pierdes el enfoque de las cosas que yo te mandé a hacer, vas a dejar de interesarte mis negocios. No va a haber interés. Ahora, déjame ya nomás compartiste esto. Esto me ministró, aquí lo apunté entre mis cosas. Ya no te voy a dar toda la cita, no te preocupes. Con esas preguntas, el Señor me hizo otras preguntas. Dice, Él siempre estuvo enfocado, hablando de Cristo. Él siempre estuvo enfocado. ¿Dicen amén a ello? Él estuvo enfocado con sus prioridades en orden. ¿Tus prioridades están en orden? Es una pregunta personal. ¿Tus prioridades tienen orden? Jesús tenía sus prioridades en orden. Ya quedan 5 días para ir a la cruz del Calvario. 5 días nada más. Sus prioridades están en orden. Había una obra que acabar. Y por esa razón nunca se desenfocó de su propósito. ¿Por qué nos desenfocamos de nuestro propósito? Porque no estamos haciendo ninguna obra. Cuando una persona no hace nada para Cristo, no tiene enfoque, ni tiene propósito. Si hay iglesia, qué bueno. Si no hay, pues también. No tiene enfoque, ni tiene propósito, ni tiene una misión clara que tiene que hacer. Pero aquellos que tienen un enfoque y una misión, el día que se cierra la iglesia, lo primero que hace, le llama al hermano a ver si le contesta, porque dice: no vaya a ser que haya venido Cristo y me quedé. ¿A poco usted no le pasa, hermano? No, nomás a la pastora. El pastor seguido se levanta a orar, se sale en las madrugadas, y yo cuando me despierto y veo que no está, yo corro a ver por la ventana, y si está la luz prendida, ya está. Ahí está. Porque Él vendrá como ladrón en la noche, a la hora que nadie lo espere. Y va a venir. Sabía que es algo que Él va a hacer, algo que va a acontecer. Él va a venir. Así como ahí, moradora de Sión, alégrate, porque viene en ti montado en un pollino. Hablándolo Zacarías 9:9. Y en Mateo viene Él, la esencia misma. Ahora, yo predico este mensaje, hermano. Es que yo me los imagino a ustedes, todos, sin faltar ninguno. Aún aquel que dice uno, aquel el que se desvía siempre, el que se desvía siempre también. Porque, hermano, aquí nos podemos desviar, pero una vez entrando allá arriba, el pecado no tiene parte ni suerte. El dolor, la tristeza, la amargura, el sufrimiento ya no existirá más. Ni aún las lágrimas que arrojas por tus ojos no existirán. El sueño ya no va a existir allá, hermano, porque dice que será vida, será una eternidad. Y a mí mis hijos dicen: mamá, ¿por qué siempre hablas del sueño? Le digo: mi hijo, yo también lo he sentido, yo lo siento también, pero es que yo me imagino ese reino, hermano. Ya usted transformado, cambiado, sin preocupaciones de nada, solamente para alabanza y honra de Dios. Pero va a haber algo que lo va a diferenciar: sus coronas, sus galardones.